Bienvenidos a mi canal, soy Fausto de Granados, realizo cirugía reconstructiva en la Fundación Valle Lilí y tenemos una unidad de cirugía de articulaciones y de huesos sépticos, totalmente a servicio de la comunidad del Valle del Cauca. Voy a referirme hoy a la planificación en fijación externa y reconstrucción de extremidades, haciendo un énfasis en el aspecto relacionado en la evaluación del paciente. Antes de decidir qué voy a operar, qué táctica quirúrgica voy a hacer, es mejor saber a quién voy a operar. Una enseñanza que nos tocó asimilarla con el tiempo y con muchos casos. Yo, a modo personal, podría decirles que la planificación la he dividido en tres etapas y le he puesto estos colores de precaución. Primero en rojo, que es la etapa prequirúrgica, para recordarles que deben detenerse en el tiempo suficiente para analizar el caso clínico, la historia clínica, las radiografías, los antecedentes médicos, de los cuales vamos a hablar con detalle ahora a continuación. La segunda etapa, que es la etapa quirúrgica, que he colocado con color amarillo, que significa precaución. Tome todas las precauciones necesarias antes de realizar el acto operatorio, el tiempo requerido. No corra. Y por supuesto, comprométase con una buena cirugía. Y por último, los cuidados postquirúrgicos y el seguimiento que se le va a hacer al paciente, que son la clave para un buen desenlace. Entonces, en esta primera parte, en la prequirúrgica, vamos a empezar con lo esencial, que es hacer una buena pesquisa acerca de los antecedentes médicos del paciente, es decir, se debe descartar, por ejemplo, alteraciones psicológicas, metabólicas, drogadicción, enfermedad coronaria. Recuerden que muchos de esos pacientes tienen algún grado de insuficiencia cardíaca o toman medicamentos que incluyen algunos que inhiben la síntesis de prostaglandinas y esto ensombrece el pronóstico de la formación de hueso. La enfermedad hepática, la renal y la coagulopatía. En la enfermedad hepática y renal hay muchos aspectos que perjudican enormemente al paciente. Y por supuesto, tener en cuenta las alteraciones metabólicas como la diabetes y la obesidad. Cada vez me convenzo más que es importante que el médico sepa el entorno social del paciente, así que no dude en solicitar una evaluación por trabajo social. Conozca la ubicación del paciente, porque no es que contraindique la cirugía, sino que si es un paciente que vive en una zona rural dispersa, posiblemente haya que solicitar a la entidad un hogar de paso y que ellos sepan que no va a ser por poco tiempo, que va a ser por tiempo prolongado. Cuando hablo de tiempo prolongado es un paciente que va a durar más de un mes y el periodo que va a estar posiblemente sea alrededor de 3 meses. ¿Dónde y cómo es el tipo de vivienda, las condiciones, el soporte emocional, con quién vive, cuál, cuál es la red con la que cuenta de cuidadores, quién le va a ayudar? Porque si es una sola persona que se hace cargo del individuo, eso se hace muy complejo, porque se puede agotar. Por supuesto, no olvidemos los aspectos económicos. ¿Quién responde por el paciente? ¿Cuál es su asegurador? Hay unos aseguradores más caprichosos que otros. Entonces eso también lo tenemos estudiado y nosotros sabemos con cuáles tenemos dificultades, a quienes tenemos que anticipar más para tratar de tener las cosas a tiempo. Por supuesto, hay que tener en cuenta el transporte del paciente. Parece una cosa obvia, pero son pacientes que tienen una limitación funcional para la movilidad y utilizan algunos aparatos que son voluminosos. Entonces no es fácil transportarlos en cualquier tipo de vehículo. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. No significa que estos pacientes tienen que ser transportados en ambulancia, como a veces entienden algunos pacientes. Ya existen algunos servicios en muchas ciudades en donde tienen
adaptaciones para este tipo de circunstancias. Es importante tener en cuenta cómo va a ser el canal de comunicación. Me refiero a esto importante para la asignación de citas, procedimientos, curaciones y por supuesto, si hay algún tipo de novedad durante el transcurso de la enfermedad o algún tipo de duda que tenga el paciente desde el punto de vista clínico, principalmente sepa a dónde comunicarse. Con respecto al individuo, un examen minimental como una evaluación básica no está de más durante el examen físico. Descarta enfermedades neurológicas graves que produzcan alteraciones cognitivas, que el paciente no sea colaborador, no debe ser sometido a una fijación externa. Además, si además de esto el paciente no ha tenido una marcha antes o una alteración grave de la marcha que ya no le permita realizarla, es mejor, si el paciente no tiene ningún grado de bipedestación, no someterlo a una cirugía de fijación externa. Si usted tiene dudas con respecto a esto, puede ayudarse perfectamente con el servicio de psiquiatría para la parte neuropsicológica y por supuesto desde el punto de vista neurológico y de la marcha se puede ayudar con el servicio de fisiatría y de fisioterapia. Esto es fundamental. De nada vale hacer una muy buena cirugía en un individuo que ni siquiera va a colaborar para poder ponerse en pie. Aquí va esta mnemotecnia para recordarles los 4 aspectos fundamentales. Al menos la lista podría ser más larga, pero a mí me parece que esta lista de chequeo es muy reproducible, muy fácil de recordar y sobre todo en nuestra práctica del día a día, en urgencia o en el ambiente hospitalario, es fácil tener en cuenta qué debo tener alrededor en valores con respecto a mi paciente y cómo me puede ir. Estos son la diabetes, la desnutrición, la deficiencia de vitamina D y me he acomodado en la última diciendo deficiencia tiroidea para que sean las 4 letras. Como les dije, la lista podría ser más larga, pero con esta pequeña lista he trabajado durante estos años y casi todos tienen 1, 2 o los 4 aspectos al mismo tiempo, porque esto cambia considerablemente el pronóstico. Los pacientes que cursan con alteraciones, con diabetes grave, pacientes, hágase lo que se les haga, va muy mal. Hay que controlar la parte metabólica. Estar desnutrido no cicatriza bien, no responden apropiadamente al tratamiento si tienen un problema tiroideo, y ni hablar de la deficiencia de vitamina D que causa una enfermedad ósea, retardos en la consolidación, problemas a nivel del metabolismo del hueso. Acerca de la extremidad, aquí voy a tener unas consideraciones generales importantes. La primera, la circulación. No solamente desde el punto de vista del examen físico, también te puedes ayudar con la ayuda del ecodoppler, que algunos lo hacemos directamente en el consultorio, otros debemos solicitarle al especialista que lo haga. Tener en cuenta el funcionamiento de los nervios, la función musculotendinosa, qué tanto está afectada, las deformidades proximales y distales, las alteraciones tegumentarias y por supuesto algo que muchas veces notamos pero que no lo hacemos en la historia clínica y es el grado de anquilosis que tiene el paciente. Tiene alteración de la movilidad en las articulaciones contiguas o vecinas al sitio de la lesión. Entonces eso hay que colocarlo porque al momento de la reconstrucción no se forme un malentendido con el paciente con respecto a esto. Acerca de la extremidad, tengo que decirles de que tengan en cuenta el diámetro del que van a utilizar. Pacientes que tienen unas piernas muy voluminosas, posiblemente no se les pueda hacer fijación externa circular. Ya, el tamaño de los segmentos. Si necesito extenderlo a la articulación del pie tobillo o a la rodilla. Voy a hacer ¿qué tipo de táctica voy a hacer? Voy a hacer una corrección angular, un alargamiento, un transporte, porque todo esto cambia con respecto a la extremidad. Si un paciente
tiene mucho problema de tejido blando, seguramente la mejor opción, al menos inicial, será un fijador externo monolateral para que sea más fácil manejar el tema de terapias de vacío intermitente, evaluaciones por parte del experto de cirugía plástica, o también si nosotros estamos familiarizados con realizar el colgajo o el procedimiento final de partes blandas, también lo podemos hacer. Esta es una táctica de transporte óseo, la traigo a colación porque podemos utilizar esta táctica de las barras largas, pero si tiene un paciente con una pierna muy gruesa, seguramente la barra del aspecto posterior habrá que evitarla o hacer una configuración en diagonal de manera que no quede alrededor del pliegue. Esta es una táctica de transporte óseo. Recordarles de que el transporte se acompañará de mayor cantidad de problemas con respecto al sitio de llegada, interposición de tejidos blandos, eh, por supuesto desviaciones del segmento transportado, entonces mal alineamiento en algún tipo de plano, sea frontal o lateral, y recordarles también de que si usted está transportando seguramente habrá que alargar un poco al final. Entonces seguramente este es un paciente que va a necesitar mayor número de intervenciones. O voy a hacer una corrección angular, entonces cómo voy a colocar mi fijador externo, cómo voy a posicionar mi motor para que le quede fácil al paciente hacer la corrección. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí hicieron el, la corrección angular, el motor está colocado, pero está pensado para que sea el cuidador el que haga el movimiento, porque la punta de donde están los números está mirando hacia abajo. Y aquí lo que muchas veces todos olvidamos, tomarnos el tiempo para hacer la planificación con el test de alineamiento. Recordar todos los aspectos, centro de la cabeza, centro de rodilla, centro del tobillo, trazar la línea del MAD, cuánto me dio, puedo ir grabando aquí en el Bone Ninja, punta del trocánter, vamos a hacer las líneas articulares a nivel de la rodilla, cuánto tiene de JLCA, cómo es el aspecto del plafón a nivel distal, y puedo ir anotando cada uno de esos ángulos en el aspecto lateral del Bone Ninja, y al final tengo la respuesta a si tiene un adecuado alineamiento o no. Listo, en el plan prequirúrgico el consolidado entonces es, tengo que calcular el riesgo de sepsis, para eso puedo utilizar algunas aplicaciones de las cuales he hablado anteriormente que se encuentran en internet acerca de esta información que me ofrece cuántos días de hospitalización requiere el paciente, si va a necesitar UCI, si requiere reserva de sangre, si necesita o no una tromboprofilaxis. Por supuesto, yo debo anotar qué material de osteosíntesis voy a necesitar y los aspectos relacionados con el instrumental, los medicamentos adicionales, cosas como por ejemplo el ácido tranexámico, voy a necesitarlo o no, y qué otras evaluaciones complementarias. Recuerden que son pacientes muy complejos, cosas que van tan sencillas como lo que había dicho de trabajo social, psicología, psiquiatría, enfermería en terapia interostomal, la parte de curaciones, por supuesto, tener en cuenta la participación del servicio de infectología en caso de una infección grave, entre otros, los que pueden estar allí como bacteriología y otros aspectos. Ahora vamos a la parte quirúrgica. En la parte quirúrgica lo primero que tengo que decir, ya hago el montaje, voy a incluir el pie, no voy a incluir el pie, voy a incluir los dedos, voy a hacer un transporte óseo o voy a hacer un alargamiento. En este caso, por ejemplo, hice un transporte bifocal congruente, pero el paciente ya tenía sus injertos de piel y eso, una cicatriz un poco inestable, pero en el tercio medio de la pierna. El paciente ya estaba agotado de estos procedimientos de cirugía plástica sin lograr una unión de la fractura, y claro, cuando vimos la radiografía había un espaciador de cemento óseo con antibiótico en medio de eso, entonces lo retiramos y realizamos esa parte, hicimos una radiografía panorámica y nos dimos cuenta que aparte de tener que transportar, también nos iba a tocar alargar al final. Entonces, hicimos esta táctica utilizando estas barras que van largas de lado a lado. Hay que tener cuidado en esta parte que no se atoren durante el camino, así que es un paciente que tiene que venir inicialmente semanal al consultorio y después debe venir quincenal.
En este caso, aquí hay una gran pérdida ósea asociada a problemas de partes blandas, en una tibia diáfisis del tercio más proximal. Aquí decidí hacer una técnica híbrida. Inicialmente coloqué un fijador monolateral para hacer el manejo de la infección, identificación del germen, espaciador de cemento con antibiótico y decidir con cirugía plástica el mejor colgajo para el paciente. Luego de eso sí ya pasé a una fijación externa híbrida, es decir, extendí el aparato al pie para hacer una estabilización y evitar un pie equino, unos dedos en garra y hacer un transporte óseo retrógrado, es decir, de distal a proximal. Lograr el sitio de llegada y, pues, por supuesto, estar preparado para los problemas del sitio de llegada, necesidad de injertos y, por supuesto, sabía que al final me iba a tocar alargar algo y está obvio porque en la radiografía se ve el cabalgamiento del peroné. Esta paciente con un aspecto de acortamiento y aparente valgo, pero cuando hacemos el test de alineamiento lo que nos damos cuenta es que la paciente lo que en realidad tiene es un MAD que está hacia medial, o sea que no está tan valga como pensamos en el inicial, sino que su problema es básicamente traslación y acortamiento. Entonces, en este caso, hice un test de alineamiento para saber qué aspectos estaban alterados. Hice una simulación de la corrección que voy a hacer, cuánto de traslación, cuánto de alargamiento, y en este caso, que es un muslo bastante grueso, decidí realizarlo con una técnica de fijación externa monolateral. Tengo que tener en cuenta, de acuerdo a la marca que estemos utilizando, cuánto me da la unidad de traslación, es decir, una pequeña traslación se hizo durante la cirugía, se va haciendo la elongación del hueso y por supuesto después termino de hacer la traslación empleando la osteogénesis por distracción. El seguimiento, importante, en el hospital. Estas son las tareas que se realizan después de operar al paciente durante la hospitalización. El primer aspecto y muy importante, por favor, la analgesia. Ayudémonos con clínica del dolor agudo, con nuestros compañeros anestesiólogos. El paciente hay que tener controlado el dolor porque si no es un paciente que no va a hacer rehabilitación, va a tener alteraciones psicológicas, va a hacer ansiedad. Entonces, este aspecto es la piedra angular para lo que sigue. Si el paciente no tiene dolor, es un paciente que va a colaborar para empezar el apoyo de extremidad y movilidad de las articulaciones. Aprovechar si no ha tenido la evaluación por parte de trabajo social, que la tenga para asegurar los aspectos psicológicos y sociales, educar al paciente con respecto al cuidado de los clavos y, por supuesto, la o el movimiento del aparato de fijación externa. Con respecto a la curación, la realizamos en el equipo, pero preferimos en lo posible hacer una curación en cirugía lo suficientemente buena para tratar de no destapar el paciente en la cama. Recuerden que en los objetos inanimados en el hospital hay muchas bacterias que están allí en reposo multiresistente que pueden contaminar al paciente. Y aproveche que el paciente está allí para que le haga unas imágenes panorámicas antes de salir. En el consultorio, tener en cuenta la curación, la marcación del aparato. Algunos utilizan micropore, otros utilizan esparadrapo, otros utilizan marcaciones con color para hacer los ajustes y hacer la parte de educación o reforzar la educación de los cuidados de los clavos, de los cuidados del aparato y empezar a hacer la educación de los ejercicios que tiene que hacer el paciente independiente de la parte de la fisioterapia, movimientos del aparato también. Aquí tenemos una paciente en su postquirúrgico con un aparato circular bastante robusto, una lesión severa en los tejidos blandos y está haciendo su marcha. Este esquema que he diseñado resume lo que habitualmente hacemos en la evaluación cotidiana. Entonces aquí está el periodo de latencia, que es desde el momento que hacemos la corticotomía hasta cuando se empieza la distracción. Luego de esto se hace una osteodistracción temprana y después viene la osteodistracción tardía. En este aspecto a mí me parece fundamental el uso del ecógrafo, porque aquí me va a permitir decidir a qué velocidad voy a continuar. Siempre recomiendo ir lento al principio, sobre todo en pacientes mayores, y luego sí ya pasar a una velocidad estándar. Lograr entonces la consolidación,
aquí hacer la dinamización para poder pasar al retiro. En este aspecto es fundamental la radiografía. Aquí utilizamos el método de los píxeles de la fotografía, que posteriormente les haré una charla solo de eso, para poder decidir si voy a hacer un recambio o voy para un retiro. Esto lo puedo hacer con placas, preferiblemente. También se puede hacer con clavos, pero hay mayor riesgo de infección. Y el paciente con eso se beneficia de no usar prolongadamente un fijador. Las claves para el desenlace es la cooperación, los cuidados. Esto es una cirugía que se gana el paciente con mérito, si el paciente se ha cuidado apropiadamente. Pero también hay pacientes que se pierden durante el tratamiento o permanecen infectados con clavos inflamatorios, con granulomas. La otra cosa es que conservan velocidad de sedimentación globular y PCR elevadas durante el tratamiento. Estos pacientes mejor es no hacerles un recambio. Otra cosa es pacientes que han tenido infección severa con gérmenes multiresistentes o polibacterianos. Es mejor no realizar recambios. Aquí le voy a mostrar otro paciente con una rehabilitación de su rodilla. Y esta es una paciente que se benefició de su recambio, una paciente con una osteomielitis de la tibia proximal asociada a una deformidad de flexión de la rodilla. Este es el aspecto quirúrgico en la etapa inicial. Después ella logró la extensión de la rodilla, se le retiró el fijador externo monolateral y pasamos al proceso de el recambio a fijación interna. El transporte óseo le tuvimos que ayudar un poco con injertos de hueso y proteína y logramos este aspecto. Se le hizo la fijación del transporte, no se fijó nada por arriba, que eso ya estaba consolidado y allá era donde estaba el mayor lío del problema de la infección. Este es el aspecto clínico de la paciente. Logra la flexión, la extensión, que me parece muy buena, de acuerdo al problema tan grave que tuvo y el aspecto radiológico que tiene la articulación. Y aquí está el aspecto clínico. Sin fístulas, sin eritema y con una adecuada movilidad tanto de la rodilla como del tobillo con apoyo completo. Muchas gracias.